¿Qué se siente regresar a una vida que no recuerdas? Es muy, muy desesperante. Yo sabía que él era mi esposo y más él me preguntaba quién soy, cómo me llamo. Soy tu esposo. ¿Cómo me llamo? No me acuerdo. Hoy, en No hables con extraños, vamos a escuchar una historia que no se explica, se siente. La historia de Verónica Rodríguez, una mujer que entró al hospital con un simple malestar, terminó quedándose 21 días dormida, al borde de la muerte. Vamos a escuchar cómo es despertar sin recuerdos, sin fuerza en las piernas, sin poder sostenerse, sin entender por qué el mundo siguió sin ti. Vamos a escuchar cómo una mujer pasó de la desesperación, la ansiedad, el miedo a la noche, a vivir un milagro que nadie esperaba ver. 21 días estuve dormida en los brazos de papá Dios, en estado muy grave, cuando ya no había clínicamente esperanza para mí. Y les dijeron, pues despídanse, porque muy probablemente no lleguemos ni ayer. Mi mente quedó en blanco, me quedé sin recuerdo. Desperté, yo sentí que había sido un dormir y despertar. Uno de los médicos que me atendió y me dijo, mira, hace 6 años mi madre estuvo en una situación como la tuya. Ella vivió exactamente tu caso y yo intenté salvarla. Y yo dije, no importa, me voy. Y comencé a impulsarme. Mis piernas respondieron. Y ahora no solamente estaba parada, estaba dando mis primeros pasos. Corre, háblales a mis hijos que vengan a ver lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Y él me decía, pero no me voy a caer, no me voy a caer. Las fuerzas entraron por mis manos y comenzaron a recorrer todo mi cuerpo. El proceso, no les voy a decir que fue fácil, no, costó. Había dolor, me cansaba, no aguantaba, sentía que me volvía a caer, pero había una fe más grande que me sostenía. Y yo no sé cuál sea tu propósito, pero el que sea, hazlo. Yo ya estoy aquí, cumpliendo parte de ese propósito, a uno de mis propósitos en la tierra, por lo cual yo me quedé. Exacto. Me gustaría entrar a lo la historia que nos contó. Nosotros estuvimos platicando un poquito fuera de cámaras Okay. y pues la verdad me emocionó mucho el escuchar su fe, porque es muy bonito cuando encuentras a alguien con una fe genuina. Es muy bonito cuando ves a alguien que le brillan los ojos diciendo, Dios me sacó de aquí. Y me gustaría un poco que nos cuente a nosotros y a los que nos están escuchando qué hizo Dios con usted. Okay. Mira, mi historia se remonta al año 2023, hace 2 años. Este, Iniciaba el año. Habíamos terminado el año anterior con proyectos, como todos, con deseos, con proyectos, con metas, con propósitos. Y como familia habíamos hecho los nuestros, personales también había proyectos y, pues, siempre pensando en que el año que venía, pues, era mejor, como todos. Este, Así que llegó el mes de enero y todo marchaba, pues, bien, pero había algo que de momento no le di importancia, y era algo respecto a mi salud. Comencé con ciertas molestias, en mis pies, eh, pequeños hormigueos, piquetes, como si fueran alfileres, y, pues, ya decía: "Ya se me pasará". Probablemente hice más ejercicio del de la cuenta, etcétera. Para esto, déjame decirte que soy una mujer que me gusta el ejercicio, hago mucho ejercicio en las mañanas y a veces también en la tarde. Eh, y decía, pues quizá me sobrepasé y no le di importancia. Eh, y eso poquito se fue convirtiendo en algo más delicado
Le comenté a mi esposo, me dijo, vamos al médico. No, hombre, ya se me va a pasar. Y me acostaba, me tomaba algo, pero poco a poquito empezó a molestarme más, a ser más evidente la incomodidad y eso que me hormigueaban y se me calentaban mucho mis pies. Entonces voy al médico, finalmente voy al médico, y me dicen, ¿eres diabética? No, no. Ok, pues por los síntomas que traes, probablemente sea la circulación. Entonces me daban la cita y búscate un médico de circulación y bueno, en lo que lo buscaba, me daban la cita. Pues ya llegaba yo allá. Y pues otra vez mi esposo y yo, ¿no? Y, o sea, ¿qué te trajo aquí, no? Y ya, pues ya decía yo que todo esto, todo se manejaba en torno a mis pies, mis extremidades, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿eres diabética? No, no. Ok, y en lo que me mandaban a hacer estudios para ver que si era, digo, ahí hay diferentes, diferentes cuestiones, ¿verdad? Y diferentes, en lo que me mandaban a hacer los estudios, pues se perdía algo de tiempo y yo seguía con las molestias y cuando ya los resultados estaban, pues la circulación no es. Entonces, si no es circulación, pues seguramente es problemas de columna, ¿no? Entonces, pues ahora con el de la columna. Y llegaba con el de la columna y me decía, ¿eres diabética? No, para nada. Ok. Entonces, pues ya a los rayos X, a checar que todo estuviera bien. Y pues resulta que todo estaba bien. Y me dice al laboratorio. Al laboratorio me mandan a hacer estudios y pues los resultados finalmente llegaron. Mis niveles de glucosa en sangre estaban por arriba, yo no sabía y como yo siempre había estado bien y yo siempre había estado activa y yo no tenía ningún síntoma fuera de eso, este, pues ahí comienza esta historia. Entonces, pues me dieron algunos medicamentos, la situación era un poquito alarmante porque sí estaban algo muy elevados. Y fíjate que entre lo que fue asimilar todo eso, de repente, no sé si también con el resultado y que me asusté y etcétera, comencé a sentirme muy mal. Me tomaba el medicamento, pero al mismo tiempo como que mis niveles, cuando una emoción, algo muy fuerte, me fui a cama, y así, me empecé a ir para abajo. Una noche, mientras estaba durmiendo, mi esposo dice que me escuchó la respiración muy agitada. Me decía, ¿te sientes bien? No quiero dormir, vámonos al hospital, no quiero dormir. Y esa noche, pues de repente, perdí la conciencia, perdí el sentido. Mi esposo me hablaba y ya no respondía. Como él pudo, me bajó desde mi recámara y me llevó abajo, me subió en el carro, ya sin sentido. Y así fue como llegué al hospital, por urgencias. Me reciben, eh, empiezan los estudios, empiezan los laboratorios y todo lo que tenía que ver, ¿verdad? Entré por emergencias y al parecer lo llevaban controlado, pero de repente algo colapsó y llaman a mi esposa y le dicen, ¿sabes qué? Se nos salió de control. Para esto ya han pasado 2 días, yo en emergencias, algo se salió de control. Ella está cayendo en estado de coma. Así que la situación se nos complica. No tenemos el equipo aquí en Montemorelos y era un hospital privado, ¿verdad? No tenemos el equipo aquí en Montemorelos, así que es necesario un hospital de terapia intensiva. Muévete. Busca un hospital de terapia intensiva porque su vida peligra. Déjame decirles que durante todo ese tiempo
yo no recuerdo nada. Esto que te cuento es porque ellos me lo han contado. No recuerdo nada. Lo único que así a medio recuerdo era escuchar al capellán, que hoy sé que fue el capellán, que venía y lloraba por mí. Solamente eso recuerdo. Y finalmente, después de 2 días, mi esposo se mueve y consiguen un hospital de alta especialidad donde me iban a llevar con terapia intensiva, un hospital con terapia intensiva para poder ser trasladada y llegada, porque ya entraba pues, en un coma. Cuando me sacan para ya llevarme a la ambulancia y, a mi esposo lo llamaron, ya estaban mis hijos y les dijeron: "Pues despídanse, porque muy probablemente no lleguemos ni ayer y nos tengamos que devolver". Está grave, muy grave. Este, Comenzó mi ida en ambulancia y por la gracia de Dios llegué porque Dios es bueno y porque Él tenía planes conmigo. Llegué a ese hospital de alta especialidad con terapia intensiva, ya me estaban esperando. Y cuando llego y me reciben, eh, mi esposo me cuenta que ya era casi el anochecer. Y me reciben primero y luego lo llaman y le dicen: "¿Sabes? Viene muy grave, viene muy grave, ahorita ya la pasamos, vamos a empezar a intubarla, vamos a intubarla, su estado es muy crítico, muy probablemente no va a pasar la noche, no va a pasar la noche, prepárense, y pues que sea, si tienen Dios y tienen algún tipo de fe, pues encomiéndense y que sea la voluntad de Dios". Claro que mi esposo decía: "No, tú tienes planes para nosotros, ella no se va a morir, ella va a vivir", y comenzó a contrarrestar todo lo que lógicamente y lo que la parte médica, ¿no? Y ahí entra el poder de la fe, ¿no? Ahí llega, ahí entra eso que no ves, pero que crees. Esa noche, ahí permanecieron afuera esperando noticias y amaneció. El pronóstico era muy grave, pero 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 había pasado la noche y ya era un nuevo día. Al siguiente día, pues, les informan que ya estoy intubada, estoy conectada a muchos aparatos, porque obviamente, varios órganos se vieron afectados, entre ellos, pues, el riñón, entre ellos los riñones, el hígado y el páncreas. Empezaron como a colapsar. Obviamente, había un diagnóstico, donde la acidez había entrado. Era algo así como ácido muriático que había entrado dentro de tu cuerpo y había tocado tus órganos, y tú, pues, ya estaba vegetando, ¿no? En una muerte, pues, en una muerte del cuerpo, pero conectada y teniendo vida artificial. Los días que siguieron, fueron días muy difíciles para mi esposo, mis hijos, mi hermano y quienes estaban esperando noticias, porque para mí, yo siempre he dicho, y me gusta compartirlo siempre que cuento esto, que Dios fue tan bueno conmigo y siempre me he sentido su hija consentida, porque durante todo ese tiempo me durmió y me durmió en sus brazos, porque yo no recuerdo nada. Y esto es algo que me gusta contar, que
qué importante es estar preparado en la vida, porque en mi caso, si Dios no me hubiera dado la oportunidad de vivir, a como hubiera tenido mi vida en ese momento, así hubiera quedado, porque no me hubiera dado cuenta ni de que iba a morir. Y siempre les digo qué importante es siempre estar a cuentas con Dios, porque no sabes en qué momento de la vida va a ser tu último respirar. Finalmente, para no hacerla tan larga, eh, 21 días estuve dormida en los brazos de Papá Dios. 21 días en estado muy grave, cuando ya no había clínicamente esperanza para mí. Pero siempre me gusta decir que estaba en las mejores manos, en las manos de mi papá Dios. Eh, y como les dije, 21 días duré en estado de coma. Y al día 21, Él me despertó. Él me despertó y pues desperté contra todo pronóstico médico. Este, y bueno, hoy soy un testimonio de Él. Pero ahí comenzaba una historia también muy linda, y es aquí a donde me voy a enfocar. Saben, mi mente quedó en blanco. Me quedé sin recuerdos. Me quedé sin recuerdos. Desperté. Yo no sentí que había pasado todo ese tiempo. Yo sentí que había sido un dormir y despertar. Claro, yo estaba en la cama. No sabía que mi cuerpo había sufrido estragos. No lo sabía porque yo me quedé dormida y yo no sabía ni siquiera cuánto tiempo había pasado, ni todo lo que había pasado durante todo ese tiempo. Pero conforme fue pasando, yo sabía que la persona que estaba al lado mío era mi esposo, pero él me preguntaba: "¿Y cómo me llamo?". No sé, era como si toda mi mente se hubiera quedado en blanco. Desperté sin recuerdos. Y poco a poco, los fui recuperando. Recu r Recordé a mis hijos, recordé gente cercana, recordé eventos, eh, pero muchas cosas se habían olvidado, y poco a poco lo fui recordando. Me gustaría hacer una pregunta ahí. ¿Qué se siente regresar a una vida que no recuerdas? Es muy, muy desesperante, porque yo sabía que él era mi esposo, y más él me preguntaba: "¿Quién soy? ¿Cómo me llamo?". "Soy tu esposo". "¿Cómo me llamo?". No me acuerdo. No me acuerdo, no había, esa respuesta rápida que normalmente te preguntan algo y ya tienes la respuesta. No había. Era como un espacio en blanco que había quedado. Y ese era algo que en ese momento estaba tan aletargada que ni siquiera me preocupaba o me angustiaba, porque casi la mayor parte del tiempo estaba durmiendo. Estaba durmiendo, y recuerdo que me despertaban para empezar a darme de comer, porque durante todo ese tiempo, pues, yo no había comido. Yo había estado conectada y, pues, alimentada por sonda, ¿no? Y yo solamente recuerdo que me despertaban para comer, medio comer, y volví a dormir. Para hacérselas cortas, llegó el día en que, llegó mi esposo y me dice: "¿Sabes qué? Nos van a dar de alta y nos vamos a casa". Y y yo sentía una emoción muy bonita por regresar a casa,
pero apenas me iba a enfrentar a lo peor. Y lo peor era que cuando ya el médico pasó a mi habitación y me dijo: "¿Sabes qué? Pues te vamos a dar de alta, vas a ir con muchos cuidados, con mucha alimentación, muchos cuidados. No va a ser fácil porque tuviste un", y me explicó médicamente, ¿verdad? Pero, pues vamos a hacer todo. Dios te dejó eres una mujer de mucha fe. Dios hizo un milagro en tu vida. Pero recuerdo que me dijo: bien, mírame bien a los ojos", uno de los médicos que me atendió. Y lo miré y me dijo: "Mira, hace 6 años mi madre estuvo en una situación como la tuya. Ella vivió exactamente tu caso y yo intenté salvarla y no pude. Y Dios te dejó a ti para contarla. Y quiero que me mires bien, porque Dios te dejó porque no has terminado de cumplir tu propósito en esta tierra. Y yo no sé cuál sea tu propósito, pero el que sea, hazlo, hazlo. Yo ya estoy aquí cumpliendo parte de ese propósito, a uno de mis propósitos en la tierra, por lo cual yo me quedé. Em, yo le dije que sí, que lo iba a hacer y me comprometí con Dios de que en ese momento no sabía exactamente cuál era, pero que yo lo iba a cumplir. Sabía que era exaltar su nombre, pero no sabía cómo. Eh, cuando me dicen que me voy a casa, yo le digo a mi esposo: ¿sabes qué? Me quiero bañar. Llévame, porque me voy a bañar. Y me voy a vestir y me voy a casa. Pero quiero llegar a mi casa linda. Quiero que mis hijos me vean, pues, llegar a casa. Y me dice él: "¿Y qué te parece si lo hacemos en la casa? Y ahorita le digo a las enfermeras que te bañen aquí en la cama, como todos los días". Y le dije: "No, es que yo quiero bañarme. Yo quiero bañarme, yo quiero arreglarme y quiero llegar linda a mi casa". Y me dijo él, por más que trató de convencerme, yo le dije: "Quiero hacerlo, hazlo, por favor". Y me dijo: "Bueno, déjame, voy y pido ayuda". Y él fue y de rato llegó una enfermera que venía con una silla de ruedas, llegó otro enfermero, y yo decía: "¿Por qué? ¿Por qué tanta gente? ¿Y por qué una silla de ruedas?". Si yo me había quedado en que yo caminaba y yo era activa, ¿no? Y finalmente, una de las enfermeras me dijo: "Mira, pues tu esposo nos dice que te quieres bañar y pues te vamos a llevar. Pero mira, primero, como has estado mucho tiempo en cama, te vamos a sentar en la cama, porque obviamente a lo mejor vas a estar muy mareadita y así. Y luego te vamos a ayudar y te vamos a pasar a la silla y luego te vamos a llevar y luego te vamos a traer y así. Este, ¿Estás débil?". Y yo dije: "Bueno, pero pues yo me puedo mover". La cama estaba aquí, la silla estaba aquí. Yo dije: "Pues rápido me siento, ¿no? Me paro y me siento". Y todos vinieron a ayudarme. Y cuando me tratan de parar, yo quise enderezar mis piernas. Y cuando quise enderezar mis piernas se me fueron. Y porque me estaban deteniendo, no me caí. Y ahí me di cuenta que algo no estaba bien. Literalmente, yo les puedo decir que quedé como una muñeca de trapo. La masa muscular de mi cuerpo se había terminado, había perdido muchísima masa muscular. Y ahí
fue el golpe más duro que yo haya podido tener. Ahí me di cuenta que todo mi cuerpo no tenía firmeza, no tenía estructura. La masa muscular ah, se había deteriorado mucho, se había consumido y yo no podía ni siquiera sostenerme porque me iba de lado. Me iba del otro lado, no podía pararme, estaba prácticamente, pues, hecha una muñeca de trapo, literal. Pensé que a lo mejor era el momento o que porque estaba muy débil, pero finalmente, pues me trajeron a casa. No me podía sostener, no podía ni siquiera comer. Me sentaban, porque a veces me cansaba de estar acostada, me sentaban y tenían que sujetarme, amarrarme, porque si no me iba para un lado o para el otro. Me sujetaban para poder que me quedara un rato sentada, porque ya estaba cansada de estar acostada. Eh, lo, m- lo que marcó mucho, y hoy lo recuerdo, fue que cuando llego a casa y obviamente había mucho amor, mis hijos me estaban esperando, había flores, había globos, porque obviamente yo iba a morir o yo iba a morir y ahora había vivido como el hijo pródigo. Pero había fiesta en mi casa. Pero cuando abren la puerta para recibirme, lo primero que vi fue algo que impactó muy fuerte en mi vida. Fue que vi una silla de ruedas, una andadera y un baño portátil. Había en la entrada de mi casa, que obviamente lo llevarían a mi recámara. Este, Ahí me di cuenta cómo estaba mi condición. Me subieron en la cama, me cuidaron con amor, pero ya se imaginarán el dolor tan fuerte de saber que de esa mujer activa, siempre atendiendo a todos y siempre viendo por todos en casa, ¿no? Ahora se ve reducido a una muñeca de trapo acostada en una cama, dependiendo de todos, porque llegué en pañales, ocupaba ayuda, me bañaban, me cambiaban, me alimentaban, me daban de comer en la boca, porque ni siquiera eso podía hacer. Si quería agua tenía que pedirla, claro que me la daban, pero mi vida estaba literalmente en una cama. Antes de salir, debo decir, se me está pasando este dato. Antes de salir, los médicos fueron pasando uno por uno. Llegó la psicóloga también y me dice, no va a ser fácil, pero eres un milagro de vida. Agradece a Dios, eres una mujer de fe. Agradece a Dios, no va a ser fácil, va a ser un día a la vez, un día a la vez, un pequeño logro. Eh, si todo está bien, me dijo uno de los médicos, en 3 meses, si todo va bien, debo decirles que yo salí con insulina inyectable. A mí me inyectaban insulina. Em, no, mi situación era muy compleja, muy difícil. Mi cuerpo había colapsado. Eh, no tenía energía. Era todo el día dormir, dormir, dormir. Y, y este médico me dijo, mira, si todo va bien, en 3 meses comenzamos la rehabilitación. Pero hay que cuidar mucho que todo vaya bien. En 3 meses comenzamos la rehabilitación y en unos 5 o 6 meses comenzamos a dar tus primeros pasitos, como un bebé. Cuando me dijo todo eso, a pesar de que yo estaba muy agradecida con Dios, porque yo sabía que yo era un milagro de Dios, mis ánimos se fueron hasta abajo, mi fe se fue hasta abajo, porque escuchan la parte médica.
Pero en el momento en que mi fe se activara, em, me agüité, lloré, grité y algo que me pasó y que impactaría también mi vida fue que yo soy una persona muy alegre. Desde que soy niña me gusta reírme, me gusta siempre llevar alegría a las personas, inyecto alegría. Y había tenido a lo largo de mi vida amigas que pasaban por problemas de depresión. Y yo siempre trataba de ayudarlas y siempre una oración, una palabra, vas a estar bien, pero yo no sabía lo que era eso. Y cuando a mí me pasa esto, yo caigo en una depresión. La depresión también comienza a tocar mi vida. Yo decía 3 meses y todo va bien, 3 meses, 5 o 6 meses para que empiece a dar primeros pasitos. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y la depresión empieza a tocar mi vida, pero me quedé callada porque yo decía, más problemas de los que tiene mi esposo ya con todo esto y mis hijos. Y, y yo todavía decirles que estoy pasando por ansiedad con depresión. Mejor me quedo callada y ya no les digo nada. Pero la ansiedad y la depresión comenzaron a tocar muy fuerte mi puerta y tanto era así que en las noches me daba mucho miedo cuando empezaba a oscurecer. Era un miedo terrible al anochecer. Y yo me agarraba de las promesas de Dios y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y así era como iba superando mi día a día, pero cada vez la depresión más me tocaba. Eh, una noche, yo iba contando los días en mi calendario. Yo decía 90 días para que si todo va bien comience mi depresión, comience mi rehabilitación. Y comencé a marcar los días. Íbamos en el día 14, después de que yo llegué a casa. El día 14 marcado en mi agenda, en mi calendario. Ese día era sábado de noche, atardecía, hacía frío, era el mes de finales de febrero, inicios de marzo, hacía frío, y ese día mi esposo me dijo: "¿Sabes qué? Vamos a ver una serie, vamos a que te distraigas un ratito, te voy a subir en la silla y vamos a ver algo". Y le dije: "No, no, no", le dije: "Quiero quedarme aquí en mi cuarto". "Vamos", me dijo. "No", le dije, "cierra la puerta, quiero orar". Y me dijo él: "Okey". Y cerró la puerta, y yo recordé ese versículo que dice: "Mas tú cuando ores, cierra la puerta de tu cuarto, y ahí solita tú y tu Padre, habla con él, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público". Y le dije: "Cierra la puerta". Y ahí, en medio de mi cama, en medio de mi dolor y de esa depresión y la ansiedad y la debilidad con la que yo estaba, comencé a hablar con Dios y comencé a gritarle y le dije: "Quiero servirte. Gracias porque me diste nueva oportunidad de vivir. Quiero servirte y quiero gastarme en servirte. Quiero gastar lo que me des de vida en servirte. Pero, ¿cómo te sirvo si no puedo ni sostener una cuchara? ¿Cómo te sirvo si no me puedo ni enderezar? Así no puedo servirte. Déjame servirte bien". Y comencé a hablarle y a derramar mi alma a Dios, gritándole, le grité: "Sáname, sáname completa. Si me sanaste y me diste la oportunidad de vivir, sáname completa. ¿Qué te impide sanar?". Y cuando yo estaba hablándole, desgarrando mi corazón a él, siempre me gusta comparar ese momento que viví con aquella Ana del libro de Samuel, cuando fue ante el templo, ¿no? Y el sacerdote pensó que estaba
borracha, ¿no? Pero ella estaba derramando su alma a Dios. Lo comparo con eso. En ese momento así le desgarré mi alma a Dios. Y fíjate, y le dije, ¿y sabes qué? O sea, sáname completa. Si ya hiciste el milagro, hazlo completo. Tú todo lo haces perfecto. Y sabes que cuando yo estaba en ese momento, saqué todo lo que tenía, derramé mi alma a Dios. Y en ese momento vino una palabra mía. Una palabra que me la sabía desde pequeñita. Me la sabía de memoria, porque yo crecí en la iglesia, nací en la iglesia, crecí en la iglesia. Y esa palabra me la sabía, pero había llegado el momento en que yo tenía que pasar el examen. Y esa palabra era esta: si tan solo tuvieses la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete de aquí, y ella se movería. Yo acababa de hablarle a Dios y Dios había respondido con esa palabra. ¿Sabes qué? En ese momento comprendí que mi montaña a la que yo tenía que hablarle eran estas piernas que no querían responder, que no tenían fuerza, que no tenían vigor, que se habían quedado sin fuerza. Y en ese momento, cuando esa palabra llegó a mí, fue como que la paz vino sobre mí. La ansiedad se fue, la depresión se fue. No te puedo decir cómo. Solamente la fe hace entendible lo que a nuestra mente no puede saber por qué. Pero la paz llegó a mi corazón. Y no era esa paz que da el mundo. Era la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mire qué maravilloso es Dios. Porque yo estaba hablando con un amigo ayer, justamente ayer. Mi amigo ha pasado por unas situaciones medio complicadas. Yo también me he encontrado con luchas al regreso de mi fe. Y yo le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Es muy curioso porque han pasado cosas, no he tenido de los mejores años. Quizás no tengo trabajo, quizás no tengo sustento, lo que sea. Y de repente me pongo triste, pero hay como un límite. Hay como un límite que me dice, no puedes pasar de aquí. Te vas a poner triste, pero recuerda que yo estoy trabajando. Y le digo, yo tengo paz. No te puedo explicar cómo. Mi mente lógica te dice que no hay un sentido para esta paz. Que tengo deudas, que tengo problemas, que tengo muchas cosas que resolver, pero hay paz. Y le digo, yo no te lo puedo explicar. No sé cómo, no sé por qué, no sé por qué a mí, pero solo te puedo decir que Dios me está dando paz. Así es. Y es como usted lo dice, es una paz que no te da el mundo. Porque yo he llegado a la conclusión que no somos agradecidos de nuestra vida hasta que la perdemos de una u otra manera. Y cuando ya reconectamos, cuando ya viene papá a buscarnos, a decir, "Bueno, a ver, mijito, ya jugaste en el lodo, pasó lo que tuviste que pasar", y que se vuelve a reencontrar con nosotros. Cuando verdaderamente permites que entre, se puede ir el trabajo, se puede ir el sustento, se puede ir la salud. Y al final, sin una explicación lógica, hay paz detrás de todo. Hay paz. Y es una paz muy diferente. Exacto. Porque antes puedes estar tranquilo, pero esta paz es confiar totalmente. O sea, no hay nada fuera de su control. En medio del problema, en medio de la situación, yo seguí en la cama, pero había paz. Había venido la paz que sobrepasa todo entendimiento. Seguía en la misma condición, solo que ahora la paz había llegado. Déjame decirte que días previos a que comenzara este problema de salud y yo llegara al hospital, yo andaba haciendo mis compras.
y había ido a comprar ciertas especies que me hacían falta en casa. Y cuando yo andaba comprando, andaba buscando unas semillas de mostaza, de cilantro. Y fíjate que al estar buscando, había unos botecitos donde había semillitas y especies y todo, y yo andaba agarrando. Y al buscar las de cilantro, le digo a la muchacha, a la dependiente de la tienda, le dije, estas son las semillas de cilantro. No, me dijo, esas son semillas de mostaza. Y le dije yo, ¡ay, qué raro! Yo nunca había visto. Y recordé la palabra que días después marcaría mi vida. Y me dijo, pero ahorita le traigo las semillas de cilantro. Dejé las semillas de mostaza porque yo no había ido por esas. Pero cuando iba a pagar, me quedé pensando, esas son las semillas de mostaza de las que habló Jesús en la Biblia. Me las voy a llevar. Y fui y las traje. Y las eché a mi carro y fui y las pagué. No sabía por qué. Siempre como maestra me gusta, cuando doy alguna lección o algo, siempre llevar material didáctico. Y dije, seguramente las voy a ocupar. Y las eché a mi carro y llegué a casa y las guardé en la despensa, en la alacena. Ahora entiendo que Dios me preparaba. ¿Para qué? Porque nada es casualidad. Yo creo en las diosidencias, yo no creo en las casualidades. Y yo creo que Dios ya me preparaba para lo que venía y para que yo tuviera un ejemplo de lo que era la cantidad de fe que Él necesita para ver el milagro de quien sea, en este caso era el mío. Era una semilla tan pequeña, yo no sé si ustedes la conocen y no la traje. Debí de haberla traído ahorita para poderla mostrar. Pero es una semilla tan pequeñita como la semilla de la chía. ¿La conoce? Creo que estamos relacionados con ella. Debí de haberla traído. Pero, pero esta semillita es tan pequeña y cuando vino esa paz que sobrepasó todo entendimiento y que me quitó el miedo al anochecer y que me quitó el miedo a la noche y que esa noche pude dormir en el día 14, como les dije, sabiendo que mi montaña se iba a mover, porque yo solamente necesitaba una pequeña medida de fe. Y yo tenía que saber de qué tamaño era la semilla de mostaza de la que habló Jesús. Esa noche pude descansar tranquila, confiada. Yo sabía lo que tenía que hacer el día siguiente. En la mañana, era domingo de mañana, era el día 15 después de mi llegada a casa. Y desperté contenta, activa, optimista. Y después de que me dieron desayuno, me bañaron, me cambiaron, me alistaron. Me dice mi esposo, vamos a la sala. El día está frío, pero hay un sol lindo. Vamos a la sala para que veas la luz del sol. Y le dije sí. Y me cargó y me puso en la silla de ruedas y me llevó a la sala. Y cuando llegamos a la sala, él me dijo, voy a jalar el sofá para ponerte en la ventana para que puedas ver. Le dije, no, ponme enfrente de ti. Donde tú te vayas a sentar, pon mi silla enfrente de ti. Y él me dijo, ok. Y entonces él se sentó en el sofá y mi silla la puso así, enfrente de mí. Y me dijo, ¿quieres algo? ¿Te traigo un té, agüita? No, no le dije, ¿sabes qué? Quiero que vayas y me traigas la andadera. Y él me dijo, ¿la andadera? Sí, la andadera. Y fue a la recámara. Pero cuando él fue a la recámara a traer la andadera, yo le dije, bueno, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de hacer el examen. Si tan solo tuvieses fe como la semilla, de una semilla de mostaza, le dirías a este monte, échate en el mar y la montaña se movería. Yo te hablo a ti. Mi montaña son estas piernas que no pueden enderezarse, que no tienen fuerza, que perdieron sus músculos. A ti te hablo. Te levantas. Y yo no sé, Jesús, cómo tú le vas a hacer. Yo tengo fe,
pero si no la tengo al tamaño, porque no me pides una gran medida, no me pediste una fe como de la semilla de un aguacate, ni de un melón, ni de una sandía, me pediste la más mínima cosa, pero si aún así no completo para esa medida de fe, ayuda a mi incredulidad. Y en el nombre de Jesús se van a levantar. Y se van a levantar. Y yo no sé cómo tú le vas a hacer, Jesús, pero mi parte yo ya la hice. Se levantan en el nombre de Jesús. Y lo demás es tu problema. Llegó él con la andadera. Le dije, ábrela. La recargó en la pared. Ábrela, ábrela y ponla frente a mí. Y él agarró y la abrió y la puso frente a mí. Yo no tenía fuerzas ni para agarrar la cuchara y comer. Me daban en la boca. Y cuando él puso la andadera aquí, yo solamente decía, Jesús, haz tu parte, cumple tu parte, porque yo ya estoy haciendo la mía. Y puse mis manos sobre ella, las fuerzas no me daban, pero me empecé a impulsar. Y cuando yo empecé a impulsarme, el milagro sucedió. Las fuerzas comenzaron a entrar por mi cabeza, mis manos, que donde me tomé aquí, comenzaron a tener fuerza, me pude agarrar. No fue fácil, no fue nada fácil. Comencé y de tener la mano solamente caída, comencé a ajustarme y a tener la fuerza. Y cada vez más fuerza, y cada vez más fuerza. Y Jesús lo fue haciendo. Y cuando me pude agarrar bien de la andadera, dije, ahora es cuando. Y comencé a impulsar mi cuerpo para levantarme. Y me levanté. Y me levanté. No fue fácil, pero Dios lo hizo. Y quedé parada. Y mi esposo estaba así. Y le dije, corre, háblales a mis hijos que vengan. Estaban dormidos, era domingo, eran como las 10 de la mañana. Le dije, corre, háblales a mis hijos que vengan a ver lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Y él me decía, pero no me voy a caer, no me voy a caer. Las fuerzas entraron por mis manos y comenzaron a recorrer todo mi cuerpo. Yo lo viví. Yo soy testigo de eso. Quedo parada, temblorosa, sí, temblorosa, pero parada. Y cuando él corre, me decía, no, pero no te me vayas a caer, no me voy a caer. Corre, háblales a mis hijos. Y caminó hacia la escalera para gritarles, hijos, vengan, bajen, por favor. Yo quería que ellos vieran el milagro. Yo quería que ellos supieran que Dios sigue haciendo milagros. Él va, y cuando él va, yo le vuelvo a hablar a estas piernas. Y les dije, ya se pararon, ahora caminar. Jesús no solamente paraba, decía, levántate y anda. Así que en el nombre de Jesús, empiecen a caminar. Y Jesús, yo no sé cómo le vas a hacer. Este es tu problema. Yo solamente confío. Cuando mis hijos llegaron, estaban asombrados. Estábamos todos asombrados de ver que yo ya estaba parada, temblorosa, muy temblorosa. Pero creo que esa es la fe. A pesar del temblor, impúlsate, no importa. Porque acuérdate que, que, que Pedro se hundió, pero Dios lo levantó. Y yo dije, no importa, me voy. Y comencé a impulsarme. Mis piernas respondieron. Y ahora no solamente estaba parada, estaba dando mis primeros pasos. Era el día 15 ya, el día 14 yo le hablé al Señor y el día 15 yo ya estaba caminando. Comencé a caminar muy agitada,
pero yo quería seguir caminando y yo decía, ya nadie me para y ya nadie me para. Y ese día, en mi casa se vivió Hechos 3. Aquel pasaje de la palabra donde dice que había un cojo, un paralítico que se sentaba fuera del templo de la Hermosa para pedir limosna, porque era minusválido y no podía hacer nada. Entonces ponía, cuando Pedro y Juan llegaron a la hora de la oración, dice, y cuando entraron, estaba ese hombre. Y ellos se buscaron y no traían. Y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó y comenzó a caminar. Y ese hombre, dice la palabra, que comenzó a danzar, comenzó a hacer fiesta, a celebrar, bailaba y cantaba. Y ese día en mi casa se vivió Hechos 3. Me gusta porque las lecciones que podemos vivir en nuestra vida no solo se aplican a una enfermedad en este caso. Muchas veces batallamos en ser obedientes, batallamos en dar ese paso, en a lo mejor ya no estamos cómodos en nuestro trabajo, a lo mejor tenemos un sueño, un proyecto, algo que en nuestro corazón nació desde hace mucho y no lo hemos hecho, porque siempre va a dar miedo dar ese pequeño paso. Siempre va a dar miedo dar ahora sí que tener esa fe como el grano de una mostaza, la semilla de una mostaza. Confiar en el proceso, confiar en lo que ha de venir y que pues, lo que ha de venir va a venir, sea bueno, sea bendición, sea prueba, pero confiar y dar ese paso. Y muchas veces menospreciamos el como un paso tan pequeño puede significar un cambio tan grande, puede dar cabida a que el verdadero milagro pase. Un día a la vez. Un día a la vez. Y es algo que también nosotros hablamos mucho aquí en este podcast. Las generaciones de hoy en día quieren tener todo resuelto. Nosotros mismos hemos caído en quiero ver 15 años a futuro y olvidamos ver en dónde estamos, olvidamos ser agradecidos con lo que tenemos y asimismo olvidamos el que un pequeño paso puede hacer la diferencia. El que si nos atrevemos a decir, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, puede implicar el cambio de toda tu vida. Porque, y eso es algo que nosotros hablamos también, muchas veces los sueños no se dan porque tú no te atreves a dar el primer paso. Y ahora si eres creyente, tu único trabajo es dar el primer paso. Dios se encarga de todo lo demás. Así es. Y la verdad es que podemos ver afuera gente como lo fui yo en su momento, que estamos sobreviviendo, estamos viviendo pero apagados, viviendo o sobreviviendo en esta vida caminando en automático y sin dar miedo, viviendo con este miedo de decir voy a dar el paso. Pero cuando damos el paso ya no hay vuelta atrás. Exacto. Y lo importante, como les decía ahorita, es no importa cuán temblorosa y cuán débil yo me sentía. Lo importante es impulsarte, salir de la barca. ¿Cómo me voy a caer? No sé, pero todo lo vas a hacer tú. Como yo le dije a él, yo le dije, Jesús, haz tu parte. Llegó la hora en que vas a poner tu parte. Yo pongo la mía y me impulso. Lo demás lo haces tú. Y creo que allí es cuando ocurren los milagros. Así es. La dependencia en una época donde todo el mundo, en todas las redes sociales te dicen depende de ti mismo, de tus propias fuerzas, no confíes en nadie porque todos te pueden traicionar, es esta enseñanza de aprender y decir, haz tu parte y confía en que Dios hará su parte Dios también. hará su parte, pero esfuérzate, porque a veces nos quedamos sentaditos esperando que nos llegue el milagro. Y el milagro tiene dos partes. La parte tuya
la parte que te corresponde a ti. Y cuando tú haces lo tuyo, ahí entra Dios. Y Él completa y hace la obra perfecta. Y hoy mi vida es un milagro perfecto en Él. Él me devolvió la salud. Él me dio la vida nuevamente y me dio la oportunidad de vivir nuevamente y completó mi sanidad completa. Yo hoy quiero gastar mi vida en Él. Quiero llevar esta luz y esta enseñanza de amor y enseñarle al mundo que los milagros siguen sucediendo, que los milagros no se quedaron en la Biblia registrados. Él sigue siendo el mismo y que el mismo milagro de aquel cojo o del manco o de la niña o de la mujer del flujo, Él lo sigue haciendo hoy. Y que solamente se nos pide fe. Esa fe que tiene que ir creciendo porque todos tenemos una pequeña medida de fe. Y es nuestro deber hacerla crecer. Y cuando tú vives una experiencia como esta, tu fe se fortalece. ¿Cómo podría yo dudar de lo que yo viví? ¿Cómo podríamos dudar en casa de lo que vivimos aquella mañana? Y esto que vivimos, eh, no solamente me lo tengo que quedar o se tiene que quedar en casa, ¿no? Y disfrutarlo como familia, se tiene que llevar al mundo y mostrar al Dios de poder, al Dios de milagros, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Hay una analogía que vi Ujú, sobre la semilla de mostaza, ujú. que decía todos consideramos que es por el tamaño, Ajá. la semilla de mostaza. Y puede que sí, Ujú. que sea por el tamaño. Pero hay una característica de la semilla de mostaza que también puede hablar muy bien de tu fe, que es que El arbusto. cuando siembras esa semilla, inicia como Una una semilla semillita chiquita, chiquititita. pero cuando crece se vuelve un El arbusto, arbusto más grande. no solo más grande, sino uno de los arbustos más resistentes a las adversidades. Exacto. Y ese es el poder de la fe. Por eso Jesús nos dejó ese ejemplo. Solamente necesitas una cositita pequeñita y luego tu fe va a ser un arbusto que pueda dar sombra a quienes en su momento también necesiten y pasen por una tribulación. Siempre me gusta decirle a la gente a quien le cuento mi testimonio que yo no sé cuál sea tu problema. Mi problema fue mis piernas, ¿verdad? Mi salud, mi masa muscular. Cada uno tiene su montaña. Y a veces las montañas no son enfermedades. En tu caso puede ser problemas laborales, problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. Cada quien tiene su montaña. Pero hay un Dios que nos dijo, utilicen la fe, háganla crecer y van a ver lo que yo voy a hacer. Y van a hablarle a su montaña y la montaña se moverá. Y yo les comparto esto a ustedes y a quien me vaya a escuchar o me esté escuchando, que en Dios no hay limitantes. Dios es un Dios que mueve montañas, no importa cuán grande o cuán difícil sea tu montaña. Solamente utiliza tu fe, activa tu modo fe. Y si sientes que todavía te falta, hazle como yo. Señor, ayuda a mi incredulidad. En ese momento que usted ya se levanta y que ya ve este milagro, ¿no? Y que su familia la ve, ¿qué fue lo primero que le dijo su familia? No, Al- estábamos, y fíjate que aquí, bueno, deja Ok, contestarte y luego sí, te voy a agregar algo adelante, que se adelante. me pasaba. Ujú. No, pues todos estábamos felices. Yo quedé muy agotada. La verdad, caminé toda mi sala y me fui al comedor, que es bastante largo. Me fui y no me quería parar y estaba muy agotada.
pero yo quería seguir caminando. Y cuando finalmente llegué, y todos atrás de mí, y tratando de que a lo mejor me caía, pero yo no me caí, porque Dios ya estaba al control de mí. Finalmente llegué y me sientan en la silla, y creo que todo ese día ya no me pude mover porque había quedado muy agotada. Pero yo sabía que mis piernas ya tenían fuerza. Yo sabía. Y efectivamente, el proceso, no les voy a decir que fue fácil, no, costó. Había dolor, me cansaba, no aguantaba. Sentía que me volvía a caer, pero había una fe más grande que me sostenía. Y yo decía, si ya lo hiciste, tengo que, y tengo que, y tengo que, y cada vez me impulsaba más. El milagro ya estaba hecho. Quiero agregar esto. Qué importante la importancia de la persona que te acompaña a la hora de ver tu milagro. Yo honro la vida de mi esposo porque él, él o cualquiera, ¿verdad? Él pudo haberme dicho, ¿para qué quieres la andadera? Si no te puedes ni detener en la silla, si te vas de lado. Y qué importante es quién está a nuestro alrededor, de quién nos rodeamos. Porque si él me hubiera dicho, ¿para qué quieres la andadera, mija? Si no te puedes ni detener en la silla. Pero él no me dijo eso. Si él me hubiera dicho eso, mi milagro se hubiera frenado. Pero él no me dijo eso. Él me dijo, voy por ella. Y la trajo y la recargó en la pared. Y le dije, ábrela y tráela. Y lo volvió a hacer. Y hay una lección muy bonita que yo puedo aprender de esto. Si tú estás tratando de mover tu montaña, rodéate de gente que venga a sumar, que venga a fortalecer tu fe. Si tú estás acompañando al que va a mover la montaña, sé esa mujer o ese hombre de fe que va a venir a ayudar, que va a venir a poner lo que lógicamente no tiene razón, lo que lógicamente te dice para qué. Sé esa mujer de fe que va a ir a traer aquello que es ilógico, pero que va a hacer que el milagro suceda. Y yo creo que cualquiera sea el caso, mira de quién está rodeado. Me gusta porque Dios no tiene no existen las coincidencias. Un primo que me ha ayudado mucho en mi camino espiritual se casó hace 2 años y hace poquito subieron una foto al grupo de jóvenes que dice, yo quiero una persona que me vea como la esposa de mi primo a mi primo. Y mi primo dice, pónganse a orar muchachos, porque llegará la indicada en algún momento. Y justo yo he estado pensando en eso y yo le digo, ¿sabes? Mi pensamiento es, yo ahorita tengo que construir mis cimientos antes que dejar a alguien construir conmigo también. Claro. Entonces ahorita no es momento. Y le mandé a decir eso a mi primo, a lo que mi primo me contestó, exacto, la pareja indicada solo va a venir a construir contigo. No va a venir a destruir, solo a construir. Y así mismo estaba hablando con unos amigos y sobre esto del entorno. De repente me sale un video en Instagram. Yo creo que Dios usa todos los medios. Todos los medios. Y salió un video en Instagram que dice, el paralítico caminó por la fe de sus amigos que pudieron romper el Así techo. es. Y tú todavía piensas que no importa con quién te rodeas. Que tú todavía piensas que no te afecta de Tus quién te está rodeando. amistades. Y la verdad es que también es otra cosa de que nosotros decimos aquí constantemente, que cuando empiezas en un camino de cambio, va a llegar un momento donde ya no cabes en tus círculos anteriores. A lo mejor no porque te caigan mal o lo que sea, sino porque ya no aportan lo que necesitas en tu vida. Y necesitas ir cambiando, ir mejorando tus círculos. Y ahora sí que alineándote con gente que tenga tus propósitos, que te ayude a luchar esas batallas que tú estás librando. Porque no
No es que no los necesitemos, pero la vida ya nos pone muchas pruebas, como para nosotros agregar una dificultad extra con gente a nuestras espaldas que nos dice: "No, no vas a poder". O que te estrelle. Porque como les dije, o sea, qué importante es quién está a tu lado. Sí, totalmente. Tenemos que estar rodeados de alguien que venga a construir, ¿no? Al final esas compañías también pues definen lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y si queremos hacer algo y en vez de impulsarnos o decirnos, bueno, si puedes, eso que crees que sí te puedes levantar, yo también lo creo. Ajá. Levántate. Exacto, eso. Por eso yo honro mucho la vida de mi esposo, porque si él no hubiese traído eso, quizá mi fe hubiera bajado y no hubiéramos podido presenciar el milagro del Dios vivo, del Dios que vive para siempre, del Dios que nos ama y el Dios que sigue haciendo milagros, milagros. Y es muy bonito poder decir que yo soy uno de esos milagros. Un milagro. eh, Ahora, quiero agregar, ¿verdad? A raíz de eso, yo les dije que el médico me había dicho, Dios te dejó porque tenías un propósito. Tienes un propósito, seguramente. Solamente te digo, cumple tu propósito. Y les digo, en el momento, pues imagínate, yo ni me acordaba, había quedado en memoria perdida y así. Pero conforme fue pasando el tiempo, entendí cuál era mi propósito, uno de mis propósitos. Y ese fue desencadenando otro, y luego vino otro. Y, y uno de mis propósitos, ¿verdad? Era poder compartir mi historia de vida, poder llevar eh, esto para fortalecer la fe de muchos. Eh, Me gusta apoyar a la gente que está en dificultades, sobre todo de salud, ¿verdad? Porque cada uno tiene autoridad en el área donde ha sido rescatada, ¿no? En el área mía, Dios ha trabajado de muchas maneras en mi vida, pero uno de los milagros más vivos y palpantes fue el de la salud. Entonces me gusta llevar y fortalecer fe y orar por la gente y ver cómo la sanidad llega a ellos, y me encanta hacer eso. Pero a raíz de eso, pues nace la inquietud de poder plasmar. Yo soy maestra en lengua y dije, bueno, por mucho tiempo hice mis prácticas y escribí, y me gusta escribir, y escribía textos, argumentos y novelas y cuentos. Dije, ¿por qué no escribir la historia de mi vida? Y poder llegar con esto a muchas vidas y fortalecer fe, porque de eso se trata. Me quedé con un propósito. Y uno de los propósitos fue ese. Y ahorita mi libro pues ya está en edición. Es la historia que te cuento con algunos otros detalles, ¿verdad? Este, y bueno, pues ya está en edición y próximamente pues ya va a la imprenta y va a salir este libro que esperemos y llegue a muchos hogares y a muchas manos de gente que lo necesita. A raíz de eso, cuando yo, pues me empiezo a recuperar, que fue, pues sí caminé, pero obviamente me costó y fui agarrando fuerza y fuerza y fuerza. Pues tenía que tener mucho cuidado con mi alimentación. Entonces yo dije, bueno, yo no quiero, claro, comía proteína animal, pero yo dije, yo también quiero consumir la proteína vegetal, ¿no? Y comencé a hacer una proteína para mi alimentación. Ya cuando me pude mover más y podía llegar a la cocina. Y comencé a hacer una proteína vegana totalmente, para mi consumo. Y eso fue ayudándome mucho.
me fue dando musculatura, fue aumentando mi masa muscular, iba a los estudios y cada vez mi masa muscular mejor y mejor y mejor. Y comencé pues a tomar mis jugos verdes, a hacer mi proteína, a tomarme mi proteína y mi comida y mi proteína y así. Finalmente esa proteína pues la empecé a compartir, este, porque me encantaba tanto y llegaban mis amigas o así, oye, ven, me estoy tomando una proteína, pues ¿qué tomas de esto? Y gustó tanto esta proteína que yo hacía, que era para mi consumo, que de ahí nace Verde Bendito. Verde Bendito es la proteína que yo consumo, que yo hice para mí, que hice para mi consumo, que funcionó tanto en mí y que fue algo que Dios dejó para mí y que me ayudó tanto. Y hoy Verde Bendito está por abrir sus puertas y así es como nace esta compañía de Verde Bendito. Verde Bendito no solamente es proteína vegana, una proteína vegana sin conservadores, sin colorantes, sin nada, proteína lista nada más para poner en tu leche con tu fruta y hacerte un licuado con esa proteína que es rica, tiene un chorro de minerales, veme cómo estoy. Y empiezo a pensar, pues que el jugo verde que a mí me ayudó mucho, este, voy a empezarlo a comercializar. Y es el otro producto que tiene la compañía, el jugo verde. Pero este jugo verde lo estoy haciendo deshidratado. ¿Para qué? Para que sea muy fácil para ti. Yo lo deshidrato, lo muelo, te lo vendo a ti y tú solamente pones una cucharada en un vaso de agua, lo hidratas y ahí se activan todos los ingredientes. Te tomas tu jugo verde, te tomas tu proteína. Y así es como Dios no solamente me bendice con salud, me da un propósito. Eh, Hoy así nace este libro que está próximo a salir. Así nace Verde Bendito, que es proteína vegana y jugo verde vegano que no los traje ahorita y debí de haberlos traído, pero estamos por salir. De hecho, el Instagram que te doy ustedes van a ser primicia y después de eso, esta misma noche, ya van a subir todos los, o sea, ustedes son primicia. Verde Bendito, Instagram está libre. Serán los primeros que contribuyan. Y de ahí esta noche ya se sube todo el contenido y los videos y todo de lo que es Verde Bendito. Me gusta porque muchas veces eh, por el dolor que causan las pruebas, les tenemos mucho pavor. Así es. Y no entendemos que muchas veces detrás de la prueba está la bendición. Bendición. Y algo a mí me pasó porque esa es una historia que ya he compartido aquí en el canal. Yo mucho tiempo estuve perdido en mi vida, pero perdido. Y fue un momento en la universidad que iba caminando y de repente todo lo que pasé, todo lo que me dolió, todo lo que sufrí, se empezó a iluminar como si fueran bombillas o estrellas en un firmamento oscuro y empezaron a crear un camino claro, donde yo entendí que todo lo que me había pasado me había traído a ser quien soy ahora. Y de hecho por eso hacemos tanto énfasis en las cosas no solo son, la vida no solo es color de rosas, tiene sus matices, tiene sus colores. La vida va a traer momentos difíciles, pero son en esos momentos difíciles donde más aprendes y donde más vas a encontrar bendición para compartir con Así es. otros. Nosotros cerramos con dos preguntas. La pregunta que yo suelo hacer, me gusta dejarlo, yo lo llamo semillas de sabiduría. Ok. Un consejo que pueda dar a aquellos que nos están escuchando, además de toda la conversación esta que nos dio, un consejo que diga, este consejo es clave para mí. Este consejo es clave para mí. Eh, Bueno, creo que tiene que ver con la fe. Eh, Como te dije, todos al nacer tenemos una medida de fe.
¿Por qué? Porque traemos el ADN de Dios, somos sus hijos. Todos tenemos una medida de fe al nacer, pero es nuestro deber. Y yo creo que si esto lo dejamos claro y a manera de un último o un consejo que yo pudiera dar a raíz de mi experiencia, es activa tu modo fe y verás milagros a tu alrededor. Caminarás y mirad milagros y podrás hablarle a tu montaña y la montaña se moverá, porque el que lo dijo es fiel. Y si no has visto mover tu montaña, es porque no has activado tu modo fe. Y la otra pregunta, yo hago mucho énfasis que pues, me encantan muchísimo las películas. Y una de ellas es la de Volver al Futuro, que es esta máquina del tiempo. Y quiero que Verónica se suba a esta máquina del tiempo y regrese a antes, cuando iba a empezar, cuando todavía no sabía que tenía que pasar este proceso. Y que llegue con ella, la vea y que piense qué le diría con todo lo que ya pasó. ¿Qué le diría a esa Verónica? Súbete, súbete, entra, entra. Porque después del valle de sombra y de muerte, la bendición. Me gustó mucho esa parte donde dijiste que atrás de cada prueba tiene una bendición. Y a veces no es una, son muchas. Dios tenía un propósito nuevo para mí. No solamente me regalaba la vida, ahora tengo la oportunidad de testificar a un Dios vivo, que está vivo, que vive dentro de mí, que a donde voy Él va conmigo, que lo que hablo, Él habla a través de mi boca. Y que todos los días que yo viva y los días que Él me deje vivir sobre esta tierra, quiero gastarme en Él. Quiero llevar su luz, como dice la palabra. La lámpara no se pone abajo de la cama, se pone arriba de la mesa para que alumbre a todos los de la casa. Y así quiero gastar mi vida para Él. Quiero llevar esa esperanza donde no hay esperanza. Quiero llevar fe donde no haya fe. Y quiero llevar la luz a donde esté en la oscuridad. Creo que ese es el propósito de mi vida. Y si nada más ese fuera el único propósito, pero Dios me dio muchos regalos. Y esa es la bendición de Dios. Y cuando estás atravesando el valle de la sombra y de la muerte, es necesario pasar. Pero después de eso, viene la bendición. Y la bendición es muy grande. Así como Job lo perdió todo, Dios lo restituyó muchísimas veces más, el doble de lo que tenía. Ese es Dios. Ese es el Dios del que les hablo. Ese es el Dios a quien yo amo y a quien sirvo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Nosotros agradecidos. La verdad es que es una historia que a mí en lo personal me llegó. Y yo creo que así le va a llegar a muchísimas personas que están ahí atrás. Y que les va a ayudar en este camino. En estos problemas que la mayoría tiene. Y creo que esa luz o esa pequeña esperanza de que se puede, la van a encontrar en este capítulo. Muchísimas gracias, Verónica. Antes de terminar, quisiera agregar que si alguien de quien me está escuchando necesita oración, que está pasando por su valle de sombra y de muerte, contáctate conmigo. Quiero llevarte, no yo, quiero llevarte al Dios que me levantó, al Dios que restituyó mi vida y la restituyó en bendición. Y no dio no solamente lo que tenía, me dio el doble de lo que tenía. Y por eso mi respuesta fue, sí, súbete, Verónica, súbete a la máquina. Excelente, muchísimas gracias. Y pues bueno, muchas gracias a todos aquellos que se quedaron.
Abajo van a estar redes sociales de nosotros, de aquí de Verónica, de Verde Bendito también. Bendito. Y pues muchas gracias a todos. Saben que estamos aquí todas las semanas. Tuvimos un par de semanas en las que nos ausentamos, pero fue por un proyecto que esperábamos que pegue. Y si no, pues no pasa nada, aquí seguiremos. Y muchas gracias. Gracias por venir. Y está invitada cordialmente a una segunda parte en cualquier momento. Ay, Muchísimas gracias. María, poder estar aquí. Gracias por la invitación. De nada. Y